Muy buenos días, mis queridos hermanos. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Que la paz del Señor esté en su corazón, en su hogar, con su familia, con sus hijos. Hoy es un día muy especial. Hoy es día del Señor. Hoy el Señor nos habla a través de su palabra, a través de su evangelio del día de hoy. Nos dice a cada uno de nosotros. Escuchemos lo que nos dice el evangelio. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 27 al 30 dice: Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen y yo les doy mi vida. Yo les doy vida eterna. Nunca perecerán y nadie las arrebatará jamás de mi mano. Aquello que el Padre me ha dado lo superará todo y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos habla hoy, claro, dice: mis ovejas escuchan mi voz. ¿Quiénes son las ovejas? Las ovejas somos nosotros. Las ovejas son todos aquellos que escuchan la voz de Jesús. Jesús dice: aquellos que escuchan mi voz, yo las conozco. Dice que ellos me siguen y yo les doy vida eterna. O sea que nosotros como ovejas, si escuchamos la voz de Jesús, dice que tenemos vida eterna. ¿Quién no quiere tener vida eterna? Hoy por eso el Santo Evangelio nos exhorta a nosotros a escuchar la voz de Jesús. Muchas veces no escuchamos la voz de Jesús. Muchas veces escuchamos otras voces. ¿Qué voces escuchamos nosotros muchas veces? ¿Será que está escuchando la voz de Jesús? ¿Será que es la voz de Jesús el que usted siempre escucha? ¿O hay otras cosas, hay otras voces que lejos de encontrar escuchar la voz de Jesús, usted escucha otras voces? Eso es lo que está pasando hoy en día. El ser humano, el cristiano, no está escuchando la voz de Jesús. Si nosotros escucháramos la voz de Jesús, no habría mucha violencia. Si se escuchara la voz de Jesús hoy en día, no habría mucha extorsión, no habría mucha delincuencia, no habría muchos robos, no habría mucha prostitución. Escuchar la voz de Jesús es caminar en los caminos de Él. Escuchar la voz de Jesús es seguirlo a Él, es buscarlo a Él, es anunciar su palabra, anunciar su evangelio. Ese es escuchar la voz de Jesús. Escuchar la voz de Jesús es que usted, cuando ve a un hermano tirado en la calle, usted lo ayuda. Escuchar la voz de Jesús es que si usted ve la necesidad de nuestro prójimo o de alguien que tenga necesidad, usted lo ayuda. Ese es escuchar la voz de Jesús. Escuchar la voz de Jesús es practicar la misericordia, el amor. Ese es escuchar la voz de Jesús. Pero muchas veces no estamos escuchando la voz de Jesús. Muchas veces escuchamos otras voces. Las voces de las cosas que el mundo nos ofrece hoy en día. Eso es lo que estamos escuchando. ¿Qué cosas nos ofrece el mundo hoy? Los vicios, la drogadicción, las drogas, el alcohol. ¿Cuántas cosas no nos ofrece el mundo hoy? Y a eso es lo que estamos escuchando nosotros. No escuchamos la voz de Jesús. Por eso el Evangelio hoy nos exhorta a nosotros a escuchar la voz de Jesús. Y Él dice que aquel que escucha la voz de Él, dice, tiene vida eterna. Hermanos, hoy nos exhorta el Evangelio que escuchemos la voz de Jesús si queremos tener parte en la vida eterna. Queremos estar con Jesús allá en el paraíso, pues escuchemos la voz de Jesús. Hoy nos exhorta eso. ¿Queremos tener felicidad en nuestro hogar? Escuchemos la voz de Jesús. ¿Queremos tener esa felicidad, ese gozo en nuestra familia, con nuestros hijos? Escuchemos la voz de Jesús. ¿Queremos tener paz en nuestro trabajo, en nuestro negocio?
Escuchemos la voz de Jesús. Hoy a eso nos exhorta el Evangelio. Escuchar la voz de Jesús es dejar todo lo que el mundo nos ofrezca hoy en día. Muchas veces escuchamos la voz del televisor, la voz del celular. ¿Cuántos? Hay una estadística, dice que el ser humano está casi 9 horas frente al teléfono, frente al celular. ¿Y qué está haciendo ahí? ¿Será que se está alimentando? ¿Será que está escuchando la voz de Jesús por medio del celular? Es interesante. Nos cuestiona esto. ¿Será que estamos escuchando la voz de Jesús ahí? Muchos se meten a ver pornografía. Muchos se meten a ver fotos de mujeres desnudas. Muchos se ponen a ver series de televisión, películas y todo lo que el mundo ofrece hoy en día. Por eso, hermanos, sepamos escuchar la voz de Jesús. Queremos esa felicidad en nuestra vida, escuchemos la voz de Jesús. Hoy eso nos exhorta el Santo Evangelio. Hoy el Santo Evangelio nos dice que escuchemos la voz de Jesús y dice que cuando nosotros escuchamos la voz de Jesús, Jesús nos conoce a nosotros. Y si nosotros le seguimos, dice a Él, tenemos vida eterna y nunca vamos a perecer. Nunca. Y dice que cuando nosotros lo seguimos a Él, escuchamos la voz de Él, el mal no nos puede arrebatar de las manos de Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios mismo. Así dice en el versículo 30, yo y el Padre somos una sola cosa. Es Dios mismo. Por eso, hermanos, hoy escuchemos la voz de Jesús. ¿Qué es lo que Él quiere para nuestra vida? ¿Cómo queremos vivir? Si queremos vivir felices, queremos vivir en paz, queremos tener esa felicidad en nuestro matrimonio, sepamos escuchar la voz de Jesús. Que la paz del Señor quede con cada uno de ustedes y el gozo y la alegría queda con cada uno de los que nos están viendo, nos están sintonizando, donde quiera que nos están viendo. Vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor también toque el corazón de cada uno de los que nos están sintonizando o viendo por medio de estas redes sociales. Padre bendito, en esta preciosa mañana pongo en tus manos a cada uno de los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales y que esta palabra llegue a cada uno al corazón de los hermanos. Que esta palabra haga fruto en el corazón de cada uno de los que nos están viendo. Señor, en tus manos pongo a todos aquellos hermanos que necesitan una palabra de vida, una palabra que llene su corazón, una palabra que le dé esa paz en su vida. Hoy tú nos hablas a través de tu evangelio, nos dices que sepamos escuchar tu voz. No es lo mismo escuchar que oír. Sabemos, Señor, que tú nos dices, si me escuchas, si oyes mi voz, nunca vas a morir. Siempre vas a tener esa vida eterna. Por eso hoy, Señor, yo te digo, yo quiero esa vida eterna, yo te quiero seguir, Señor, y quiero seguir anunciando esa palabra que tú nos pones en nuestra boca, porque eres tú el que hablas a través de nosotros. Gracias, Señor. Dales esa paz, esa tranquilidad a cada uno de los hermanos que nos están viendo a través de estas redes sociales. Que la paz del Señor quede con cada uno de los que nos están sintonizando o viendo por medio de estas redes sociales. Gracias, Señor. Todo esto no lo pido en mi nombre, sino en vano sería. Todo eso lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, que es Dios por los siglos, siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.